Muy buenas, esta es la primera clase de la unidad 3 de la materia Análisis de Políticas Públicas. En esta unidad vamos a trabajar sobre el concepto de política pública, sobre el ciclo de vida de una política pública, los distintos momentos o etapas que la conforman, y vamos a trabajar también sobre las distintas tareas y desafíos que implica el análisis de una política pública. Voy a compartir una presentación que está hecha sobre el texto de Tamayo Sáez, que precisamente aborda la descripción de los distintos momentos que conforman la vida de una política. Como les decía recién, esta es la unidad 3, estos son los principales contenidos de la unidad 3, como siempre los compartimos al inicio de cada una de las clases para ir atravesando la materia desde una visión integral, para ir uniendo cada uno de los temas con los siguientes. Estos son los textos obligatorios de la unidad 3. Hoy estamos trabajando con el primer texto obligatorio de la unidad 3. Volvemos al concepto de políticas públicas que ya hemos trabajado en la unidad 2, como ese conjunto de objetivos, decisiones y acciones que los gobiernos lideran para abordar una situación problemática y resolverla. Este ciclo de vida de las políticas, si bien hay diferencias en los autores o las autoras que utilicemos para describirlo, hay ciertos momentos, hitos, en los cuales hay coincidencia en la bibliografía, porque protagonizan el ciclo de vida de las políticas. En primer lugar, la definición del problema, ahora vamos a hablar sobre esto en las siguientes diapositivas, la formulación de alternativas, cuáles son las opciones que vamos a considerar o que se consideran a la hora de poner en marcha una política pública, la selección de la alternativa más viable en términos políticos y en términos técnicos, la implementación como un momento importantísimo en donde las administraciones públicas, principalmente, pero también otro tipo de administraciones participan en la ejecución de esas decisiones para llevar adelante la política, y la evaluación como la práctica de construcción de información que permite valorar las decisiones y acciones llevadas a cabo. Analizar una política pública, en primer lugar, implica un proceso de investigación para la acción. Esto quiere decir que a través de un conjunto de técnicas y de conceptos que provienen de diferentes disciplinas, no hay una disciplina vinculada con el análisis de políticas públicas, hay saberes que provienen de las ciencias sociales, varias de ellas, y también saberes que tienen que ver con procesos o conocimientos científicos de otra índole que permiten alimentar el proceso de análisis de una política pública. Hay una relación entre el proceso de la política y su análisis, quiere decir, el analista en la medida, o el analista en la medida de las posibilidades, utiliza sus conocimientos, por supuesto enmarcado en una visión política sobre el problema, y pretende dar respuestas a algunas preguntas relacionadas con esa política pública que permitirán mejorar el proceso de toma de decisiones. Ninguno de estos momentos que conforman el ciclo de vida de las políticas se puede entender solo o descontextualizado de los demás momentos. Quiere decir, por supuesto, hay una relación de incidencia entre cada uno de ellos y necesitamos mirar en su conjunto lo que pasa en relación a la política pública para poder comprenderla y analizarla. Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos como analistas relacionadas con los distintos momentos, para darle un sentido práctico y concreto a la tarea del análisis. Son preguntas a modo de ejemplos o de modelos, no quiere decir que sean las únicas preguntas que podemos hacernos. La definición del problema, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? Esto es analizar una política pública. Describir a través de distintas preguntas y sus respuestas los momentos que forman el ciclo de vida
de una política y a la política en su totalidad. ¿Cuál es el plan para abordar esa problemática? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué alternativas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las alternativas que producen mejores resultados? También preguntas respecto de la elección de la alternativa, si es viable, como decíamos recién, en términos técnicos y políticos. Respecto de la implementación, quiénes fueron sus responsables, cómo se llevó a cabo, con qué medios, con qué recursos, quiénes participaron. Respecto de la evaluación, se cortó ahí el cuadro, estoy viendo, ¿se han alcanzado los objetivos que estaban propuestos? ¿Cuáles son los principales resultados de la implementación de esa política? Volvemos al primer momento en este ciclo de vida y decimos que los problemas son construidos socialmente. Esto quiere decir que un problema social no se define en un escritorio o con una reflexión sabia de una persona, sino que hay un sentir, un experimentar, un vivir de un grupo de personas respecto de una situación, considerándola problemática, considerándola insuficiente para poder vivir bien. ¿Qué queremos decir cuando decimos que toda definición de problema es una definición política? Queremos decir que las situaciones sociales son definidas como problemáticas en función de qué entendamos por calidad de vida, de qué entendamos por necesidades prioritarias para las personas, para la ciudadanía. Por ejemplo, que el transporte público funcione bien, y sobre todo que funcione bien vinculando barrios populares con grandes centros urbanos, que funcione bien como objetivo es una definición política. Que funcionen mal será un problema dependiendo de quién esté analizando esa situación. Por lo tanto, entender y definir que un transporte público de calidad que conecte los barrios populares con los centros urbanos es necesario, es una definición política, porque es una definición que implica una visión sobre la sociedad, una jerarquización de sectores sociales, una priorización de necesidades. Esto es muy importante de entender, porque no solo con conocimientos técnicos se fundamentan las políticas y se definen los problemas. Pero es muy importante el saber técnico, porque una mala definición de problema puede ser un motivo de fracaso de una política pública. Por ejemplo, siguiendo con la misma situación, si no sabemos estudiar cómo funciona el transporte público, si no sabemos cómo definir cuáles son los horarios de mayor frecuencia, si no podemos determinar la inversión necesaria para que el transporte público funcione correctamente, si no sabemos discriminar hacia dónde y desde dónde viaja la población, difícilmente podamos abordar la problemática y resolverla, o tener unos resultados que vuelvan más eficiente, eficaz, apropiado el transporte público. La detección anticipada de los problemas, por supuesto, coloca a las personas que toman las decisiones en una mejor posición, y para esto son necesarias una serie de cuestiones vinculadas con el desempeño de esas personas. Eso es lo que se describe bajo ese título. Aquí hay un concepto muy importante sobre el cual ya estuvimos trabajando, que diferencia, digamos, la definición de problemas sociales con políticas públicas, en el sentido de que hay un conjunto de problemas sociales que forman parte de lo que algunos autores denominan agenda sistémica. Son aquellos problemas que preocupan a la sociedad en un momento determinado. Pueden ser más o menos variables, más o menos inestables. Y luego está aquello que algunos autores y autoras identifican como agenda institucional. Es nada más y nada menos que la selección de aquellos problemas que aparecen en la agenda sistémica que los decisores realizan y que van a constituir el contenido de las políticas públicas. Claramente hay ciertos elementos
que participan, que inciden en la elaboración de esta agenda institucional, quiere decir, en la priorización de estos problemas sociales para ser tratados por políticas públicas, y va a depender de la capacidad y poder de los grupos de presión, de los sesgos culturales, o sea, ¿qué determina que un problema de la agenda sistémica se convierta en un tema de la agenda institucional? ¿Qué determina que un problema social sea tomado por el Estado y abordado a través de una política pública? Algunos de los elementos que determinan ese pasaje son los que aquí aparecen. La incidencia de los medios de comunicación, el peso de las tradiciones, los valores de quienes deciden, entre otras cuestiones. Esto lo toma Downes en su texto, que también es obligatorio, dentro de la unidad 3, en donde en la primera parte hace un análisis sobre el ciclo de atención de los problemas, cuáles son los momentos que podemos identificar en la vida de un problema social. Luego pasamos al momento de formulación de las políticas públicas, en donde se consideran cuáles van a ser, cuáles son los objetivos, cuáles son las alternativas, qué opciones de combinación hay entre ellas. Y aquí también hay distintas teorías para explicar cómo se formulan las políticas públicas. Las teorías racionalistas o los modelos racionalistas son aquellos que entienden que hay una relación lineal y racional entre causas y consecuencias, y que este modelo de pensamiento es el que alimenta la toma de decisiones en materia de formulación de políticas públicas. El modelo racional sustituye la intuición y la opinión por un conjunto de técnicas y métodos precisos que ayudan a encontrar la mejor solución posible. Esto es un modelo ideal, esto es una teoría, esto es una perspectiva teórica sobre cómo suceden las cosas. No quiere decir, y vamos a ver, que es insuficiente. ¿Por qué? Porque nunca la situación real puede ser llevada a cabo con este criterio. ¿Por qué? Porque habitualmente estos no son los elementos únicos ni protagonistas en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas, sino que hay otros que tienen que ver con el comportamiento de los actores, con las condiciones de viabilidad, con las historias, la cultura, la falta de recursos, que hacen que no siempre las perspectivas técnicas y los métodos precisos sean los que ayuden a encontrar mejores decisiones. Aunque por supuesto, este es un elemento muy importante en el proceso de formulación de las políticas. Bueno, lo que decíamos y adelantábamos recién, es un modelo ideal inexistente, porque en la práctica no sucede de esta manera. Lo que sucede es lo posible, ¿sí? Y una serie de limitaciones de este modelo, que son los que yo recién compartía. Hay otras teorías acerca de cómo se toman las decisiones en el proceso de formulación de las políticas. Una de estas teorías es la teoría incremental, en la que lo que trabajan los autores es la idea de que quienes deciden sobre las políticas públicas nunca parten de cero, sino que la situación problemática y las intervenciones sobre esa situación siempre dejan huellas en la administración y en las políticas públicas, y por lo tanto las decisiones van planteando mejoras incrementales respecto de una situación determinada en la cual los decisores, las decisoras se encuentran en un momento, ¿sí? Por ejemplo, si queremos plantear un proceso de formación docente para el uso de las nuevas tecnologías, nos vamos a encontrar con que hay una trayectoria de abordajes políticos y de políticas públicas sobre la temática. Hay experiencias, hay cursos, hay iniciativas que los docentes y las docentes
ya abordaron para poder mejorar o fortalecer sus capacidades de utilización de las nuevas tecnologías. No se parte de cero, ¿sí? Entonces, este modelo incremental nos dice que por aproximaciones sucesivas se van logrando mejoras parciales a situaciones que no empiezan y terminan, y que entonces la situación de empezar de cero no se da en la administración. Respecto de la implantación por digamos, la forma de nombrarla en algunos de los textos que vamos a utilizar, también hay distintas teorías que intentan explicar cómo se implementan las políticas públicas, cuáles son los principales elementos, las principales problemáticas, los principales actores que forman parte del proceso de implementación. Bueno, hay un modelo que denominamos top-down, top arriba, down abajo, en donde lo que se entiende es que en realidad el proceso de implementación se da de arriba hacia abajo, surgiendo de las decisiones políticas y permeando las instituciones hacia los niveles administrativos. Si nosotros entendemos que así se da el proceso de implementación, por lo tanto, para analizarlo vamos a tener que mirar cuáles fueron las decisiones políticas que se tomaron y en función de ellas, cuál fue su incidencia en los distintos niveles de las administraciones públicas. El proceso de interacción entre los objetivos y los resultados es un proceso, no es un momento, hay una complejidad importante. El éxito de los programas dependerá entonces de la capacidad de los actores para llegar a lograr acuerdos respecto de los recursos disponibles, y por lo tanto, cuantos más actores intervengan, ¿sí?, en la implementación, más complejo y más difícil será tomar decisiones sobre esos procesos. Y por lo pronto, y por lo tanto, más difícil controlarlo, ¿sí? El modelo de ensamblaje nos dice que hay una sucesión de actividades que ensamblan los distintos elementos del programa, financieros, humanos, normas, decisiones, y que son los actores que toman decisiones independientes entre sí, con distintos intereses y objetivos, y que este ensamble de elementos y momentos va a depender de esos actores que nunca, de manera homogénea, están todos organizados, digamos, en su totalidad, ¿no? Siempre hay partes que se comparten y partes que no. Entonces, ensamblar esas partes, esos elementos, es uno de los, digamos, aspectos centrales de la implementación de las políticas. Y luego, el modelo bottom-up, este modelo es el modelo inverso del top-down. El modelo top-down entiende que es importante para analizar una política revisar las decisiones de las cúpulas para ver cómo van permeando en las decisiones administrativas. Este modelo lo que plantea es que la implementación ocurre, en primer lugar, con el contacto de la ciudadanía y la organización pública responsable de resolver las situaciones problemáticas. Entonces, que para analizar una política pública lo más importante no es analizar las decisiones de las superestructuras o las decisiones de las cúpulas, sino que una política pública va a estar definida por lo que pase en la base de contacto entre la ciudadanía y las organizaciones públicas. Los programas van a ser efectivos en tanto y en cuanto ese nivel de la administración funcione de la mejor manera posible, y la incidencia es de abajo hacia arriba, es al revés. Lo que ocurre ahí va a definir o determinar en mayor medida las decisiones hacia arriba. Y luego, respecto de la evaluación, sobre esto vamos a tener
una clase especial al final de la unidad 3, pero sí vamos a decir que no es un instrumento técnico, porque así como los problemas sociales se definen de manera política, qué valor le damos a las políticas públicas, que de eso se trata de evaluar, también es una definición política, llena y cargada de sentidos sobre lo que entendemos de la sociedad y de los problemas. Hay distintas fases del proceso y distintos tipos de evaluación que los vamos a ver en las clases que vienen, pero queríamos en esta nombrar o decir algo respecto de cada uno de los momentos que hacen al ciclo de vida de las políticas, de manera introductoria a lo que va a ser todo el trabajo de esta unidad 3.